País futbolizado, ya se juega. Tembetarí Guaraní, aquí por Tigo Sports. Guaraní buscando su gol en el arranque del partido. Viene el centro. Arriba el envío de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, del conjunto legendario. Así aparece y aprovecha para concretar el Kaiser. Iván Ramírez, tras el córner, tras el tiro de esquina, la peinó Fernando Fernández e Iván Ramírez. Oportunismo puro dentro del área chica. Pone el primero para el conjunto legendario. Amigos, lo está ganando Guaraní con el gol del Kaiser por 1-0. Esperando Guiñazú. Juega Mansur, agilizó para que vaya Martínez. Toca Martínez para el Kaiser. Ramírez. Desvía Chena al córner. La tuvo Ramírez. Chena respondió. Apareció de nuevo con peligro el 9 legendario. Buscando el doblete y estaba muy bien posicionado. Una recuperación en zona alta y esto termina por ofrecer múltiples opciones. Aparte, hay que decir que Ramírez tenía la chance de buscar de vuelta la asistencia. Agustín Mansur que se muestra. Fernando Fernández va el pase. Buena pelota. Pica Rodríguez. Jorge Chena. Ferfer. Penal. Penal para Guaraní. Oportunismo puro de Fernando Fernández Acosta. Penal para el Indio. Penal para el legendario. Y otra vez Ferfer, que está muy activo. Te iba a marcar justamente que él retrocede un poco para arrastrar la marca, para generar más espacios. Y cuando tiene la posibilidad termina por meterse nuevamente, incursionando de nuevo en ataque. Porque fíjate que es el que termina dando el pase, la pelota que le queda larga. Y ya después la salida de Chena y que termina cometiendo una infracción en segunda instancia. Toda de Ferfer. Va Agustín, va el turquito. Todo contigo, todo ilimitado. Y el comentario de Carlos Miranda. Se viene Mansur. Va Agustín Mansur. Autoriza Carlos Paul. Mansur, Chena, 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 la tapa Jorge Chena y en este duelo, en este enfrentamiento la ganó el arquero de Tembetarí. Bueno, y otro penal más que termina atajando el arquero dentro de este torneo, porque venimos repasando justamente estas situaciones. Iván Ramírez toca, Ferfer Rodríguez, Chena, tapada monumental de Jorge Chena. Repito esto, agiganta su figura en el arco de Tembetarí, el arquero Chena. La diferencia futbolística es grande, pero en el marcador es mínima y justamente porque Jorge Chena está en el arco. Aquí está Rodrigo Rojas. La eleva Rodrigo, líder que avanza dentro del área. ¡Líder! Es el segundo palo de cabeza y Pérez estuvo ahí en el lugar apropiado. Sí, se lesionó Pérez. Se golpeó con el palo, ¿no? No sé si tocó el palo, pero al tomar la pelota ya pidió asistencia. Mansur. Al piso Alonso. Epa. Sentido Achi Barbote. Tarjeta para Wildo. Acá está el momento. Barría completamente a destiempo. Y bueno, yo creo que lo van a expulsar. Bueno, Carlos Paul Benítez por juego brusco grave. Wildo Alonso a mirar. Ni llegó la pelota a Wildo. ¿Se va a ir? Sí, se va a ir. Y será la tercera expulsión que sufre Tembetarí en 4 fechas. En la primera, Pablo Guiñazú. En la segunda, Peralta, el arquero. Y en la cuarta, Wildo Alonso. Todo contigo, todo ilimitado. Y el comentario de Carlos Miranda, tarjeta roja por juego brusco grave. Expulsado Wildo Alonso. Sale Saracho, corre Richard. Fernando Fernández y va por el segundo. Guaraní, pica John Jairo Sánchez. Para ecuatoriano, se vino John Jairo Sánchez, pasa al medio. Farfar definió, le queda Richard. Toca Torales, está el disparo, se desvía. Aparecía Benítez. La pelota al córner, tiro de esquina para Guaraní. Señores, así ha llegado el conjunto legendario. Muy buena la salida, buen bloqueo por parte de Chena, que aguantó hasta el último. Gran triangulación entre Ferfer y John Jairo. Al final el ecuatoriano termina dando ese pase de vuelta. Cuando Carlos Paul Benítez marca el final del partido aquí en Villaliza, lo ha ganado Guaraní con gol del Kaiser Iván Ramírez.
por 1-0.